Stéphane Mallarmé nació en París el 18 de marzo de 1842 y murió el 9 de septiembre de 1898. Fue un poeta y crítico francés, uno de los grandes del siglo XIX, que representa la culminación y al mismo tiempo la superación del simbolismo francés. Fue antecedente claro de las vanguardias que marcarían los primeros años del siguiente siglo. Fue bautizado con el nombre de Denis Mallarmé. Al perder a su madre en 1849, fue tutelado por sus abuelos. La muerte de su hermana María lo marcó profundamente. Estudió el bachillerato en Sens. En 1862, tras conocer a una joven alemana, María Gerhardt dejó su empleo para vivir con ella en Londres, con la idea de prepararse para ser profesor de inglés. Excluido del servicio militar en 1866, se casó en Londres con María el 10 de agosto y obtuvo su acreditación para enseñar inglés en septiembre. Fue nombrado jefe de estudios en el Instituto de Tournon. En 1866, la revista Parnasse Contemporain publicó 10 poemas suyos. Es un año que abre un periodo fundamental para él, porque durante una estancia en Cannes, en casa de su amigo y corresponsal Eugène Leforest, empieza a dudar de sus convicciones estéticas primitivas. Este periodo se cierra en 1869. Investigó el uso de la tipografía libre y el espacio en blanco en la poesía y el verso libre en su poema más audaz. Una tirada de dados jamás devorará el acento, de 1897. Al año siguiente, el 8 de septiembre de 1898, sufrió un espasmo fatal faringeo mientras cocinaba espagueti boloñesa y pidió a su ayudante y a su hija que destruyeran sus escritos diciendo: "No hay herencia literaria ahí". A la mañana siguiente murió. Durante años sus veladas literarias fueron consideradas el centro de la vida intelectual parisina. En un principio la poética de Mallarmé muestra la huella de tres contemporáneos ilustres a los que reconoció como maestros: Théophile Gautier, de Brandeville y sobre todo Charles Baudelaire. Pero pronto soltó amarras y desarrolló una obra poética tan breve como ambiciosa. El oscuro esteticista Mallarmé inició en la segunda mitad del siglo XIX una renovación de la poesía cuya influencia se siente hasta nuestros días y que acabaría por trascender el simbolismo inicial hacia una estética más ambiciosa. La relacionada con cierto impresionismo y el romanticismo, que continuarían discípulos suyos como Rainer Maria Rilke o la poesía pura de Paul Valéry. Divulgó su nueva poética a través de la tertulia que mantenía en su casa, por ejemplo la introducción del verso libre y la construcción del poema alrededor de un simbolismo central. Fue uno de los pioneros del decadentismo francés, dueño de una síntesis experimental cuyo hiperbatón mezclaba construcciones inglesas y latinas y de un ritmo vocabulario poco comunes. Mallarmé creó poemas cerrados en sí mismos, lejos de cualquier realismo donde el sentido proviene de las resonancias. En su poesía las sonoridades y los colores juegan el rol tan importante como los sentidos cotidianos que tienen las palabras, lo cual hace su traducción realmente difícil. Según algunos autores, Mallarmé es el creador del impresionismo literario. Escribió que su intención era pintar no la cosa, sino el efecto que produce, por lo cual el verso no debía componerse de palabras, sino de intenciones y de todas las palabras borrarse ante la sensación. Junto con otros poetas tales como Arthur Rimbaud, fue incluido en el libro de los poetas malditos de Paul Verlaine. Algunas de sus obras fueron Herodias de 1864, La siesta de un fauno de 1865, que sirvió de inspiración a Claude Debussy para su pieza musical Preludio a la siesta de un fauno, Los dioses antiguos de 1879, Álbum de versos y prosa de 1887, Páginas de 1891, Divagaciones de 1897 y Una tirada de dados jamás morirá de El azar de 1897, su última obra y la más experimental. Como dato curioso, Stéphane Mallarmé sentía gran atracción por Baudelaire, siendo este el primer punto de contacto entre el escritor y el pintor, que se conocieron gracias al éxito de Manet con Le Bon Bouc. Otras de sus obras fueron Aparición, Brisa marina, La tumba de Edgar Poe, Soneto, Angustia, otra versión, y esos son solo algunos de los principales títulos de las obras y poemas de Stéphane Mallarmé. Hijo de Numa Mallarmé y Elisabeth Desmoulins, trabajó como maestro de escuela en París. También fue traductor y crítico de arte. Como poeta se convirtió en uno de los más célebres representantes del simbolismo junto con Paul Verlaine. Sus primeros escritos, publicados en periódicos de la época, registran una clara influencia de Charles Baudelaire.
Su poesía y prosa se caracterizan por su musicalidad y la experimentación gramatical. El Fauno fue una de sus más grandes obras. A continuación, una representación de uno de sus versos. Estas ninfas quisiera perpetuarlas, tan claro, su ligero encarnado, que en el aire revuela, abatido de espeso letargo. El simbolismo Mallarmé. Mallarmé pensaba que la poesía era la insinuación de imágenes que se ciernen y se evaporan siempre. Aseguraba que nombrar un objeto era destruir 3/4 partes del placer que consiste en la adivinación gradual de su verdadera naturaleza. El simbolismo implicaba, sin embargo, no simplemente evitar la nominación directa, sino también la expresión indirecta de su significado, que es imposible de describir simplemente, que es esencialmente indefinible e indescifrable. El simbolismo se basaba en la suposición de que el contenido de la poesía es expresar algo que no puede ser encajonado en una forma definida y que no puede ser alcanzado por un camino directo. Desde que es imposible expresar nada válido sobre las cosas a través de los medios claros de la conciencia. Mientras el lenguaje descubre automáticamente las relaciones entre ellas, el poeta debe, como insinúa Mallarmé, dar la iniciativa a las palabras. Debe permitirse a sí mismo ser llevado por la corriente del lenguaje, por la sucesión espontánea de imágenes y visiones, lo cual implica que el lenguaje no es solo más poético, sino también más fisiológico que la razón. Tal vez Mallarmé no hubiera hecho propia literalmente la frase de que una bella línea sin significado es más valiosa que una menos bella que con significado. Él no creía en la renuncia a todo contenido intelectual de la poesía, pero pedía que el poeta renunciara a la excitación de las pasiones y emociones y al uso de motivos extraestéticos, prácticos y racionales.